Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Muy buenos días, hermanos. Hoy estamos aquí para continuar con nuestro plan de lectura correspondiente al día 197. Hoy vamos a estar leyendo Josué capítulo 23, Hechos capítulo 3, Jeremías capítulo 12 y Mateo capítulo 26. Antes de dar inicio a nuestro plan de lectura, antes de comenzar, vamos a dedicar un tiempo al Señor para pedirle dirección y darle gracias por este tiempo. Señor, hoy estamos aquí, Señor, ante ti para continuar con este plan de lectura. Y primeramente te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por este amanecer. Te damos gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen en este plan de lectura, Señor. Y te pedimos, Señor, que este tiempo que vamos a dedicar a leer tu palabra, Señor, sea un tiempo de edificación para cada uno de ellos, Señor, para cada uno de nosotros que hacemos el plan de lectura. Y que obres, Señor, en nuestros corazones, Señor, obres en el corazón de cada una de las personas y que esa palabra sea una palabra que transforme nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos con el capítulo 23 de Josué y dice así la palabra del Señor. Y aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya viejo y avanzado en años, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Mirad, os he asignado por suerte como heredad para vuestras tribus estas naciones que aún quedan, junto con todas las naciones que he destruido, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia la puesta del sol. Y el Señor vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las expulsará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras, tal como el Señor vuestro Dios os ha prometido. Esforzaos, pues, en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no os juntéis con estas naciones, las que quedan entre vosotros. No mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis a nadie jurar por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos, sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis, como lo habéis hecho hasta hoy. Porque el Señor ha expulsado a las naciones grandes y poderosas de delante de vosotros, y en cuanto a vosotros, nadie os ha podido hacer frente hasta hoy. Un solo hombre de vosotros hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal como Él os ha prometido. Tened sumo cuidado por vuestra vida, de amar al Señor vuestro Dios, porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros, y contraéis matrimonio con ellos, y os juntáis con ellos, y ellos con vosotros, ciertamente sabéis que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestro costado y como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. He aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas os han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Y sucederá que así como han venido sobre vosotros todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios os habló, de la misma manera el Señor traerá sobre vosotras toda amenaza, hasta que os haya destruido de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Cuando quebrantéis el pacto que el Señor vuestro Dios os ordenó, y vayáis y sirváis a otros dioses, y os inclináis ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros, y permaneceréis prontamente
de sobre esta buena tierra que Él os ha dado. Hermanos, continuamos con el capítulo 3 del libro de Hechos. Y dice así la palabra del Señor. Y cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, les dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó al instante. Sus pies y tobillo cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de esta tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Continuamos con el libro de Jeremías en su capítulo 12. Y dice así la palabra del Señor: justo eres tú, oh Señor, cuando a ti presento mi causa. En verdad, asuntos de justicia voy a discutir contigo, porque prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran con perfidia. Tú los plantas y echan raíces, crecen, dan fruto. Cerca estás tú de sus labios, pero lejos de su corazón. Pero tú me conoces, oh Señor, tú me ves y compruebas la actitud de mi corazón para contigo.
Arrástralos como ovejas para el matadero y sepáralos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y marchita la vegetación de todo el campo? Por la maldad de los que moran en ella han sido destruidos los animales y las aves, porque han dicho, Dios no verá nuestro fin. Si corriste con los de pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con los caballos? Si caes en la tierra de paz, ¿cómo te irás espesura del Jordán? Porque también, hermanos, y la casa de tu padre, también ellos te han traicionado. También ellos han dado gritos en pos de ti. ¿No le crees aunque te digan cosas agradables? Ha dejado mi casa, ha abandonado mi heredad, ha entregado a la amada de mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad vino a ser para mí como león en selva, rugió contra mí, por lo tanto la aborrecí. ¿Es acaso mi heredad para mí como ave de rapiña para varios? ¿Están las aves de rapiña por todos lados contra ella? Y reuní a todas las bestias del campo, traélas para que la devoren. Muchos pastores han arruinado mi viña, han hollado mi heredad, han hecho de mi hermosa heredad un desierto desolado. Fue hecha una desolación, llora sobre mí desolada. Todo el país ha sido desolado, porque no hubo nadie a quien le importara. Sobre todas las alturas desoladas del desierto han venido destructores, porque la espada del Señor devora de un extremo de la tierra al otro. No hay paz para nadie. Han sembrado trigo y han segado espinos. Se han esforzado sin provecho alguno. Avergonzaos, pues, de vuestras cosechas a causa de la ardiente ira del Señor. Así dice el Señor en cuanto a todos mis malvados vecinos que atacan la heredad que ha dado en posesión a mi pueblo Israel. He aquí los arrancaré de su tierra, y a la casa de Judá la arrancaré del medio de ellos. Y sucederá que después que los haya arrancado, volveré y les tendré compasión, y los haré regresar cada uno a su heredad, y cada cual a su tierra. Y sucederá que si ellos de verdad aprenden los caminos de mi pueblo, jurando en mi nombre, vive el Señor, así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, serán restablecidos en medio de mi pueblo. Pero si no escuchan, entonces arrancaré esa nación, la arrancaré y la destruiré, declara el Señor. Hermanos, para finalizar vamos con Mateo en su capítulo 26. Y dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique, en el mundo entero se hallará también de lo que está hecho en memoria suya. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Y él respondió, y a la ciudad, a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús le había mandado y prepararon la Pascua.
Al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos y mientras comía dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos profundamente entristecidos comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Respondiendo él dijo, el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó el pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándose a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, con que no pudisteis velar 1 hora conmigo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y le dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, Rabí, y lo besó. Y Jesús dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron echando mano a Jesús y lo prendieron. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. ¿Os piensas que no puedo rogar a mi Padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debía suceder? En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme? Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás,
donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraron obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. Y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos que dijeron: Este declaró: yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos respondieron y dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetaron, diciendo: Cristo, ¿quién es que te ha golpeado? Pedro estaba sentado fuera del patio, y una sirvienta se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: No sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: con Jesús el Nazareno. Y otra vez él los negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: Yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Y Pedro se acordó que Jesús había dicho: Antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Saliendo fuera lloró amargamente. Bueno, hermanos, así hemos concluido el día 197 de nuestro plan de lectura. Vamos a dar gracias al Señor con una oración. Señor, te damos gracias por permitirnos la lectura del día de hoy, Señor, por permitirnos conocer un poco más de tu palabra, Señor, y de acercarnos a ti cada día más, Señor. Ayúdanos, Señor, a que guardemos tu palabra, cumplamos tus mandamientos, Señor. Ayúdanos en nuestro proceso de santificación, Señor, para cada día ser más santos, Señor, y darte gloria a ti, Señor. Señor, ese sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, nos permite ser vistos ante nuestro Padre como justos, Señor, gracias a tu sangre, Señor. Y por eso, Señor, te damos gracias hoy por esta vida eterna que nos brinda, Señor. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, paz del Señor. Muchas gracias.